Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Ernesto Barco Cuellar. Soy docente del área de comunicación y lenguaje, egresado de la Normal Enrique Pinot. He trabajado durante 4 gestiones en la unidad educativa Padre Pío. Trabajé durante 2 gestiones en la unidad educativa Ciudad del Niño Jesús. También presté servicio por 4 gestiones en la unidad educativa Aniceto Arce, Fe y Alegría. Fui director institucionalizado de la unidad educativa Sor María Cristina Pérez B. También he sido director institucionalizado de la unidad educativa 30 de marzo, turno mañana. Y esta gestión voy a trabajar con ustedes en el área de comunicación y lenguaje. Para mí es un honor trabajar en la unidad educativa Nacional Cotoca, siendo que tengo muy buenas referencias de ustedes por parte de los docentes y también por parte de los técnicos de la dirección digital. De manera que voy a pedir desde el principio respeto. Aquel estudiante que no pueda guardar las normas de respeto hacia sus compañeros, hacia mi persona, lo voy a eliminar de los grupos, ¿no? Y también pasar un informe a la Comisión Pedagógica y Disciplinaria de la unidad educativa. Pues bien, estudiantes, vamos a empezar con el estudio y análisis de nuestro primer tema. Voy a trabajar con el material que otorgó el Ministerio de Educación, las cartillas, los textos que están colgados en la plataforma del Ministerio, ¿no? El primer tema titula Modalidades oracionales en la construcción de textos, justaposición, coordinación y subordinación. Pues bien, vamos a ir a nuestra primera diapositiva. Vamos a iniciar con ese concepto, ¿no?, básico de lo que es la oración. La oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento gramatical completo. ¿Saben? Yo siempre que doy este tema, ¿no?, tengo recuerdo, se me viene a la mente la imagen y la voz de mi profesora de cuarto de primaria. Mi profesora gritaba cuando daba las clases, su voz retumbaba 3 cuadras más allá del colegio y nos decía, estudiantes, recuerden, la oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo. Hasta el día de hoy se me queda todavía la voz de mi querida profesora, ¿no?, cuando doy este primer tema sobre la oración. Ojalá también se queden ustedes el contenido de esta temática para que en un futuro, ya sea en el PCA, en el PAP, o quizás ayudando a algunos familiares, puedan aplicarlo, ¿no? Y también en la construcción de sus textos, ya que es muy importante conocer, ¿no?, cómo se forman las estructuras oracionales con el fin de poder aplicar esto en nuestra vida. Pues bien, la oración es aquel conjunto de palabras que expresa un pensamiento gramatical completo. Vamos a analizar la clasificación de las oraciones. Por si acaso, en esta sección no vamos a tocar lo que son oraciones a membre, bimembre, trimembre. Vamos a analizar, ¿no?, la clasificación de la oración tomando en cuenta las oraciones simples y las oraciones compuestas. El próximo año veremos lo que son las oraciones a membre, 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 no membre, pero este año nos vamos a concentrar en lo que es la oración simple y la oración compuesta. Pues bien, la oración simple, ¿no?, son aquellas oraciones que tienen una sola forma verbal conjugada y por tanto un solo predicado. Por ejemplo, María tiene muchos amigos, ¿no? Entonces hay que entender que la oración simple tiene, ¿no?, un solo verbo conjugado. Ahora bien, ¿qué es la oración compuesta? ¿O cuál sería la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta? Las oraciones compuestas
son aquellas que tienen más de un verbo conjugado, ¿no? Y por tanto, tienen más de un predicado. Cuando llegue, cuando llegue Juan, llámame por teléfono. Cuando llegue Juan, llámame por teléfono. Acá tenemos una oración, ¿no? Llegue, cuando llegue Juan, llámame por teléfono. Podemos identificar claramente que existen dos sintagmas, bueno, tenemos dos pequeños sintagmas verbales en esta oración, ¿no? Dos verbos conjugados. Por lo tanto, esta oración es una oración compuesta. Vamos a ver la tercera diapositiva. Ejemplo de oración simple. Habíamos dicho que la oración simple es aquella oración que tiene un solo verbo conjugado, que en algunos libros menciona un solo verbo conjugado y un solo sujeto, ¿no? Hay que entender también que los autores a veces tienen, ¿no?, algunas diferencias en los conceptos, y los conceptos son tantos como autores existen en el mundo. Pues bien, ejemplo de oración simple. Los canguros predominan en Australia. Entonces, nuevamente al concepto. Oración simple es aquella oración que tiene un solo verbo conjugado y un solo sujeto. Los canguros predominan, acá tenemos, miren, predominan, el caso del verbo. Entonces se cumple. Esta oración tiene un solo verbo, ¿no? Predomina. En Australia. Los canguros predominan en Australia. Perfecto. Pasamos a la tercera diapositiva. Ejemplo de oración compuesta. Salimos de clase y encontramos las calles vacías. Salimos de clase y encontramos las calles vacías. Ya, vamos a ver qué sucede con esta oración. En esta oración, nosotros podemos encontrar dos verbos. Salimos, ¿no? Y también justamente el verbo encontramos. Entonces, al tener dos verbos, esta oración es una oración compuesta. Otro ejemplo, los niños comen manzanas y limpian el salón. Comen, verbo. Limpian, también es un verbo. Entonces, esta oración tiene dos verbos. Por lo tanto, también es una oración compuesta. Vamos a bajar un poco con la siguiente diapositiva. Tipo de oración compuesta. Acá esta tabla nos menciona, nos muestra el concepto de los tipos de oraciones compuestas que existen. Si nosotros analizamos la tablita, podemos observar que existen tres tipos de oraciones compuestas, ¿ya? Tenemos las oraciones compuestas coordinadas, las oraciones compuestas justapuestas y las oraciones compuestas subordinadas. Entonces son tres tipos de oraciones compuestas, ¿sí? Coordinada, subordinada y justapuesta. Pues vamos a analizar ahora a qué se conoce como oración compuesta coordinada. Son oraciones independientes que presentan en el sentido de igualdad. Generalmente están unidas por la conjunción y claro, que no es la única, ¿no? Eso es lo que nos dice el libro. A ver, analicemos nuevamente este concepto. Son oraciones independientes que presentan en el sentido de igualdad. En realidad aquí, alumnos, para que no se confundan algunos, lo que nos dice es que en esta oración hay dos proposiciones que se unen en una sola. Si ustedes buscan dos oraciones que se unen en una sola, se unen dos oraciones en una sola, ¿no? Unidas por un nexo gramatical. Sabemos bien que la conjunción es un elemento gramatical que sirve como nexo oracional. ¿Nexo por qué? Porque con la conjunción ustedes pueden unir dos estructuras oracionales en una sola. Valga decir, estudiante, que, por ejemplo, si ustedes estuvieran en una clase de carpintería y tuvieran el trabajo de unir dos secciones de madera,
Pues bien, tendrían que usar algo, ¿no? Algunos me dirán, profesor, si vamos a unir dos pedazos de madera, pues le ponemos un clavo. Le ponemos un clavo y de esa manera con el clavo unimos los dos pedazos de madera. ¿Ya? Bien. Otros me dirán, profe, lo mejor es usar carpicola. Le ponemos carpicola a una sección de la madera, ¿no? Apegamos la otra sección y la unimos. También está bien. Ahora bien, ¿qué pasa con la carpicola? Esa carpicola constituiría el nexo que une los dos pedazos de madera, ¿no? Claro que acá nosotros no podemos usar, construyendo oraciones, carpicola, pero podemos usar un nexo que una esas dos proposiciones, esas dos oraciones en una sola. Y lo que vamos a usar, podemos usar, son las conjunciones, ¿no? Que también es un nexo gramatical para unir esas dos proposiciones en una sola. Ahora bien, este concepto también nos dice, ¿no? Que cada extremo, cada sección que estamos uniendo con esa conjunción, cuenta, cuenta con un sentido de igualdad. Es decir, que al separar las uniones, ninguna va a perder completamente su significación. Cada extremo cuenta con significación y a pesar de separarla, ¿no? Esas dos extremos, dos oraciones, cada extremo va a conservar, ¿no? Un sentido, no va a perder completamente su sentido. Ahora bien, la subordinación, estas son más complejas, ¿no? Porque las oraciones están eh, supeditadas a una mayor. Cabe decir que, como su nombre lo dice, subordinada, va a haber una oración principal y la otra oración va a estar subordinada, ¿no? Al significado de la oración principal. En la coordinada separábamos las oraciones y las oraciones, ¿no? Las dos oraciones, supongamos que quedan dos, conservan su sentido, un sentido de igualdad. Ninguna pierde significado ante la otra. Pero eso no sucede con las oraciones subordinadas. En el caso de las oraciones subordinadas, ¿no? Una vez que nosotros las separamos a las oraciones, va a quedar una oración principal y la otra que estaba subordinada, ¿no? A el sentido que tenía la primera oración. Cabe decir que la primera oración va a tener más sentido que la oración a la cual estaba subordinada, ¿no? Habría entonces una estructura principal y una estructura subordinada a la estructura principal. Están unidas por los pronombres relativos, generalmente se expresa él y que. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa con las oraciones compuestas, justapuestas, ¿no? Las oraciones justapuestas son oraciones con superposición, con dependencia sintáctica. Esta subordinación está unida por signos de puntuación, generalmente la coma, puede ser también el punto y coma, o los dos puntos. A ver, vamos a ver cómo está todo esto. Habíamos dicho que en el caso de la coordinación, ¿no? La subordinación, existía un nexo que unía las dos estructuras oracionales. ¿Qué sucede ahora con la justaposición? La justaposición también tiene un nexo que une las dos estructuras oracionales en una sola, pero ya no va a ser ese nexo una conjunción. En este caso de la justaposición, el nexo ya no sería un nexo gramatical, más bien usan un nexo ortográfico. Cabe decir que la primera proposición está unida a una segunda proposición por medio de un nexo ortográfico, en este caso la coma, el punto y coma o los dos puntos, ¿no? Ese nexo ortográfico sirve como unión de las dos proposiciones para crear una sola oración con sentido completo. Eso sería el caso de la justaposición. Hay una pregunta que continuamente me hacen mis estudiantes y profesor, ¿será que la justaposición se opone a una subordinación o a una coordinación? No, pues no se opone en realidad. No, no se opone a que exista esta figura. Así que puede darse una oración justapuesta
que tenga similitudes con la oración coordinada o subordinada, ¿no? Ya que puede ser que en la yuxtaposición aparezca, ¿no?, una oración primaria y otra oración que esté subordinada al sentido gramatical de la oración primaria. ¿En qué la diferencia? Que la yuxtaposición, las oraciones yuxtapuestas, utilizan nexos ortográficos y no nexos gramaticales para su unión. Esa sería la principal diferencia que existe entre una oración yuxtapuesta a una oración subordinada, ¿no? O una oración coordinada. Pues bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ejemplos de la oración coordinada. Acá, en esta tablita, yo le puse las clases de oración coordinada que podemos encontrar. Tenemos oraciones copulativas, adversativas, oración coordinada distributiva, oración coordinada explicativa, ¿no? Son algunas clases de oraciones coordinadas, ¿no? En el caso de la copulativa, indica unión o suma. Nexos más frecuentes, y, ni, ¿no? Son los nexos que podemos encontrar en este tipo de oraciones. Si vemos el ejemplo, Juan come y Pedro mira. Acá, esta y es el nexo. Está uniendo dos proposiciones en una sola, ¿no? Al unir estas dos proposiciones, crea una sola estructura, es decir, una sola oración. Si nosotros rompemos, estamos, ¿no?, esta ahí, quedaría Juan come, tiene sentido, ¿no? Pedro mira, también tiene sentido. Y si ustedes notan, entre las dos proposiciones, ninguna pierde sentido en base a la otra, ¿no? Juan come, Pedro mira. Las dos conservan su misma significación y ninguna pierde significación al lado de la otra. Eso es una coordinación. Si fuera una subordinación, al separarla, una oración va a conservar más significado que la otra, ¿no? Y una va a quedar perdiendo significado. Ahí estaría una de las diferencias entre las oraciones coordinadas y subordinadas. Si se fijan en la oración, Juan come, Pedro mira. Si las separamos, las dos van a conservar el mismo grado de significación y ninguna está subordinada a la otra, ¿no? Y vemos que existe un nexo gramatical que los une, en este caso, ¿no?, la letra I. Adversativa. Expresa oposición, ¿no?, o contraste. Nexos más frecuentes que podemos encontrar, pero, si no, sin embargo, ahora bien, no obstante, el que también podemos encontrarlo. Así que, bueno, veamos un ejemplo. Estudió mucho, pero no, estudió mucho, pero no aprobó. Estudió mucho, pero no aprobó. En este caso, si nosotros separamos la oración, quedaría estudió, ¿no? Estudió mucho, no aprobó. Estudió mucho, no aprobó. Ninguna pierde, ¿no? Ambas quedan con el mismo nivel de significación, ¿no? Al mismo nivel quedan ambas. Por lo tanto, también es una oración coordinada. Disyuntiva, ¿no? Nexos más frecuentes. O, u, o bien. Ejemplo, ven pronto o me iré. Separamos la oración. Nos quedaría ven pronto. Y la segunda oración, me iré. Ven pronto, me iré. Si analizamos detalladamente esta oración, ¿no? Ven pronto o me iré, vemos que al separar la estructura, las dos proposiciones que quedan, ven pronto, me iré, no pierden tampoco significación. Las dos están al mismo nivel de significación. Por lo tanto, esta oración es una oración coordinada. Veamos otro ejemplo, ¿no? Distributiva indica una referencia o elección alternativa. Nexos más frecuentes, bien, ya, uno, otro, tan pronto, como, etc. Dice nuestro ejemplo, ¿no? Bien ríe, bien llora.
Bien ríe, bien llora, ¿no? Bien ríe, bien llora. Aquí en este caso, esta oración está siendo unida por una coma, ¿no? Bien ríe, bien llora. Si ustedes ven, a pesar de tener la coma, ¿no? Podríamos también verla esta como una oración que está puesta, pero si nosotros separamos las dos estructuras, quedaría bien ríe, bien llora, de manera que también es una oración coordinada. Podría ser tomada como una oración coordinada y al mismo tiempo una oración justapuesta. Yo les decía anteriormente que la justaposición no se opone a la coordinación o a la subordinación. En este caso, si separamos las oraciones, le quitamos la coma, ¿no? Ninguna va a perder sentido o va a perder significación al lado de la otra y las dos conservan el mismo grado de significación. Entonces también es una oración coordinada. Explicativa. Una proposición explica o aclara el significado de la anterior. Es decir, esto es, perdón, los nexos más frecuentes. Es decir, o también vamos a encontrar esto es o sea. Aquí nos dice que una proposición aclara o explica a la otra. A ver, vamos a analizar el ejemplo. Luis murió, es decir, María enviudó. Luis murió, es decir, María enviudó. Si ustedes se fijan, acá tenemos nosotros el nexo. Está el nexo, es decir, también el uso de las comas. Por ahí, algunos autores van a tomar esta oración como una oración que está puesta, ya que hay la presencia de las comas. Pero tenemos que ver que si nosotros eliminamos, ¿no?, lo que vienen a ser los nexos, nos quedaría Luis murió, María enviudó, ¿no? Luis murió, María enviudó. Y el nexo está trabajando con un papel muy importante aquí, porque ayuda a aclarar, ¿no?, la significación de esta oración. Luis murió, es decir, María enviudó. Aquí aclaran, ¿no?, que a la muerte de Luis, María quedó viuda. Luis murió, María enviudó. Entonces, si vemos nosotros, estos son algunos de los ejemplos, ¿no?, que podemos encontrar de oraciones coordinadas. Vamos a ver ejemplos de otro tipo de oraciones. Vamos a pasar a otra diapositiva. Ejemplos de oración subordinada. Habíamos dicho que estos tipos de oraciones, cuando se las separa, ¿no?, la proposición, hay una proposición que queda subordinada al significado de una primera oración. Entonces hay una primera oración y otra oración subordinada, ¿no?, al significado de la primera oración. Vamos a ver ejemplos. Ayer leí un libro que escribió un superviviente del Holocausto. Ayer leí un libro que escribió un superviviente del Holocausto. Aquí tenemos el nexo que. Vamos a separar en dos proposiciones. ¿Ya? Hacemos a un lado esta sección. Nos va a decir, ayer leí un libro. ¿Ya? La segunda proposición, escribió un superviviente del Holocausto. Ayer leí un libro, ¿no?, que escribió un superviviente del Holocausto. Escribió un superviviente del Holocausto. Vemos entonces que estas proposiciones al unirse, no, ayer leí un libro. Ayer leí un libro que escribió un superviviente del Holocausto. Una de las dos secciones queda subordinada al significado de la primera oración. Vamos a ver otro ejemplo. Esos son los mismos que vinieron ayer por la noche. Esos son los mismos que vinieron ayer por la noche. ¿Ya? Si vemos, esos son los mismos
que vinieron ayer por la noche. Separamos los dos extremos. Esos son los mismos, esos son los mismos que vinieron ayer por la noche. Vamos a analizar y en esta segunda oración determinar cuál es la oración que está subordinada al contenido de la primera. Esos son los mismos, no, esos son los mismos. Vinieron ayer en la noche, ¿no? Esos son los mismos, vinieron ayer por la noche. Vemos que la oración 1 es la principal y la proposición 2 está subordinada. La proposición 1 dice, esos son los mismos. La proposición 2, vinieron ayer por la noche. Entonces, vinieron ayer por la noche, estaría subordinada a esos son los mismos. Perfecto. Pasamos un poco más abajo. Vamos a ver ejemplos de oraciones yuxtapuestas. El primer ejemplo dice nacer, vivir, morir. Perfecto. Vemos que esta estructura está unida por coma, que sería nexo ortográfico. En la segunda estructura oracional vemos ha comprado, ha venido, ha enriquecido, ¿no? Ha comprado, ha venido, ha enriquecido. Están siendo unidas también por nexo ortográfico. He estudiado un montón, espero aprobar. He estudiado un montón, espero aprobar. En estos ejemplos vemos que se usan las comas como nexo ortográfico, ¿no? Y también cumple, este, ¿cómo se llama? También cumple el requisito para hacer oraciones compuestas, ¿no? Porque hay que recordar que las oraciones subordinadas, coordinadas, justapuestas, son oraciones compuestas que tienen dos o más verbos en su estructura. Nacer, vivir, morir son verbos. He comprado, he venido, enriquecido, también son verbos. Tenemos la presencia de un verbo copulativo en la segunda oración, ¿no? Ha comprado, ha venido, ha enriquecido, tenemos la presencia del verbo copulativo y también tenemos la presencia del complemento. Así que bueno, cumple la estructura de la oración compuesta. Queridos estudiantes, esta es la primera clase, ¿no? El tema es muy llamativo, tipo de oraciones. Muchas veces se preguntan cuáles son los tipos de oraciones que existen, ¿no? Cómo se clasifican las oraciones y los estudiantes tienen dudas. Entonces, la clasificación de las oraciones, podemos mencionar que se clasifican, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de verbos conjugados que tiene. Según la cantidad de verbos conjugados que tiene, podemos decir que las oraciones son simples o oraciones compuestas. Ahora bien, las oraciones compuestas se clasifican en oraciones coordinadas, oraciones subordinadas y oraciones yuxtapuestas. Queridos estudiantes, les voy a enviar el libro del Ministerio de Educación en PDF, por si acaso alguno de ustedes todavía no lo tiene. Quiero recordarles que el anterior docente, ¿no?, ya colocó trabajos en la plataforma del Ministerio de Educación. Algunos estudiantes todavía no presentaron esos trabajos. Les voy a pedir por favor que lo hagan. Les voy a dar tiempo hasta el día martes 27, si no me equivoco, 27, para que ustedes concluyan la presentación de ese trabajo. Ese trabajo corresponde al primer tema que estamos nosotros analizando. Así que, queridos estudiantes, por favor, les voy a pedir que ustedes pongan empeño de su parte, lean, investiguen, indaguen, de manera que ustedes puedan ayudarnos a completar, ¿no?, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí va a ser un gusto trabajar con ustedes, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber. Vamos a tener también clases por Zoom. Posiblemente arranquemos la próxima semana
He decidido crear este video con el propósito de que aquellos estudiantes que no tengan posibilidades de incorporarse a la primera clase lo vean. Vean el video y con ayuda del texto también analicen la información. Bueno, estudiantes, será para otra ocasión. Hasta luego. Chao, chao.